qué gusto estar nuevamente con ustedes. Les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de tercer grado de secundaria. Soy Enrique Rodal y antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente, de forma que cubra nariz y boca, y guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Soy la profesora Gisela Hernández Escobar y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 3. En esta sesión hablaremos sobre cómo validamos los argumentos y con esto nos referimos a comprender el propósito comunicativo, el argumento y la postura del autor al leer artículos de opinión. Creo que todos hemos hojeado algunos periódicos y revistas y nos hemos topado con textos que llaman nuestra atención, por lo que debemos abrir muy bien los ojos, pues entre ellos se pueden localizar algunos que expongan los puntos de vista de especialistas o conocedores de algún tema y lo defenderán con interesantes argumentos. Debemos recordar, profesora, que quienes se interesan en los artículos de opinión suelen buscar diferentes puntos de vista basados en argumentos sólidos. ¿Están listas y listos? Muy bien, iniciemos. Comprende el propósito comunicativo, el argumento y la postura del autor al leer artículos de opinión es nuestro aprendizaje esperado. Y analizar formas de validar argumentos será nuestro propósito. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su siempre confiable cuaderno y lápiz o bolígrafo para tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. En esta sesión trabajaremos con fragmentos de los artículos de opinión titulados Las redes sociales de Emilio González y Abandono y maltrato animal de Juan José Ventura. Quiero platicarles que navegando a través de varias páginas de internet me encontré con un artículo de opinión que despertó mi interés. Quiero compartirlo con ustedes y le voy a pedir a Enrique que nos ayude leyéndolo. Las redes sociales por Emilio González Denis. No niego que la sociedad de la información es un avance tremendo, que pueden leerse periódicos de Melbourne al segundo en el ordenador de tu casa o en tu móvil, y que la capacidad de comunicación tecnológica hoy es casi de ciencia ficción. Sin embargo, tantas posibilidades están llevando a nuestra sociedad a que cada individuo se aísle en su madriguera, sentado delante de una pantalla y ajeno a lo que ocurre en su entorno inmediato. Las redes sociales pueden ser un buen mecanismo de comunicación, pero resulta que hay gente que tiene amigos virtuales que viven en Oviedo, en Valparaíso o en Nueva Orleans y no se habla con el vecino de al lado cuando se lo encuentran en el ascensor. Quiero que me ayuden a analizar este fragmento. ¿Creen que el autor esté complacido y completamente de acuerdo con las redes sociales? ¿Tú qué opinas, Enrique? Creo, profesora, que sí está de acuerdo con el desarrollo de la tecnología y las redes sociales, pues señala en sus primeros renglones que nos ayuda a conocer de manera prácticamente inmediata documentos que se escribieron y publicaron en lugares muy remotos como Melbourne. En esta ocasión, difiero de tu comentario. Es verdad que el autor considera las bondades de la tecnología, pero posteriormente nos da su punto de vista en el cual pone de manifiesto que es incomprensible cómo nos comunicamos con personas al otro lado del mundo y no con nuestros vecinos. Y la verdad, ya me está convenciendo. Y para que los demás entiendan esta explicación, sugiero que leamos esa argumentación. Me decía hace unos días un cartero con muchos años de servicio que antes llegaba a un barrio y cuando una dirección no estaba clara preguntaba a cualquiera dónde era la casa de fulano.
y todo el mundo se lo indicaba e incluso le daban detalles sobre la mejor hora para entregarle una carta certificada. Ahora es imposible. Pregunta por una persona desde el portero automático y nadie lo conoce, aunque vive en el mismo edificio. Bueno, ya escuchando la argumentación que señala, tiene toda la razón el autor. Yo viví en un edificio de departamentos hace un tiempo y aunque no teníamos elevador, sí era desconcertante cómo Juan, un chavo que era mi vecino, nunca levantaba la cabeza para ver a los que nos cruzábamos con él. Al subir o bajar las escaleras, siempre iba metido en el celular. Así que volviendo a nuestro comentario, su argumento me ha convencido y también estoy de acuerdo con usted. Solamente me queda una duda. Ya estudié algunos textos a lo largo del ciclo escolar que utilizan argumentos. Por ejemplo, el ensayo. Entonces, en el artículo de opinión también se necesita argumentar la postura. Claro, los ensayos y los artículos de opinión son textos expositivos que necesitan de los argumentos para defender sus opiniones o puntos de vista. Ahora recuerdo que en los archivos digitales hay una cápsula que nos puede ser de utilidad para identificar los aspectos fundamentales del artículo de opinión y cómo argumentar. Posteriormente podremos analizar la información. ¿Le parece si lo vemos? Me parece una magnífica idea, Enrique. Prestemos atención y tomemos nota. Escribe. En los artículos de opinión se plasma la opinión del autor acerca de un tema con base en información o datos fiables. Se utiliza la argumentación y la exposición para presentar el tema. Su propósito es influir en la opinión de quienes los leen. Se plantea una visión especializada sobre un tema, expresada de manera que todas las personas lo comprendan. Dichas opiniones o puntos de vista se pueden argumentar con base en información o datos fiables que expliquen el porqué de esas opiniones. Generalmente, los artículos de opinión tienen la siguiente estructura. Entrada. En ella se presenta el tema. Información. Contextualiza el tema y menciona algunos detalles. Análisis. El autor expresa su opinión respecto del tema. Comprobación. El autor presenta pruebas para comprobar su tesis. Conclusión. Se concluye con un comentario que evalúa la tesis. Veamos como ejemplos dos fragmentos de artículos de opinión sobre los alimentos transgénicos para que puedan distinguir cómo un mismo tema se aborda de diferente manera, lo cual influye en la opinión de las personas. En el primero se plantean las ventajas y desventajas de este tipo de alimento para la sociedad, así como los contras para la economía y su impacto en el medio ambiente. Concluye mencionando el beneficio que tiene para la humanidad consumir estos productos, pero solo como medida emergente ante un peligro de extinción, lo que nos muestra que la autora no está completamente de acuerdo con la venta y consumo de los alimentos transgénicos en la vida diaria, pero sí ante una situación de desastre. El segundo artículo de opinión plantea información más amplia acerca de este tipo de alimento, con base en una investigación más profunda, lo que lleva a la autora a concluir que no hay suficientes evidencias científicas para evaluar los beneficios y riesgos para la salud de los seres humanos ni para el medio ambiente. En los artículos de opinión se plantean reflexiones. Los autores cuestionan y argumentan sobre el tema elegido y sus opiniones se basan, entre otras cosas, en investigaciones científicas, verídicas y basadas en datos estadísticos. Conocer la opinión de un autor sobre algún tema, comprender lo que dice y analizarlo para identificar si compartimos o no su opinión, contribuye a desarrollar nuestro pensamiento crítico. Por ello, revisar más de un artículo sobre un tema determinado nos ayuda a valorar y comparar diferentes puntos de vista. Ahora que tenemos esta información, veamos cuál es la función de un argumento. Un argumento permite indagar. El argumento es esencial, en primer lugar, porque es una manera de tratar de informarse acerca de qué opiniones son mejores que otras. Explicar. El cuerpo de su artículo debe responder a la pregunta: ¿cómo explico lo que investigué y comprendí? Por tanto,
tienen el espacio para dar razón de lo investigado. En esta parte expondrán las razones y las irán fundamentando sistemáticamente, de tal manera que el texto logre expresar lo que han comprendido claramente. Defender. Ofrece razones y pruebas de tal manera que otras personas puedan formarse sus propias opiniones. Profesora, estoy escribiendo un artículo de opinión. Después de definir la postura, ¿cómo puedo saber si estoy argumentando adecuadamente? Bien, la argumentación consiste en defender razonadamente una opinión, con el fin de que el destinatario haga suya la idea que el emisor sostiene. Su eficacia dependerá de la consistencia y la fuerza persuasiva de los argumentos. Las opiniones del autor deben ser fundadas en hechos. Estos deben ser veraces y deben quedar especificados en el texto. Por lo tanto, algunas reglas que sugiero para argumentar correctamente son las siguientes. Escriban argumentos cortos. Si son muy largos, el lector se puede confundir o perder de vista la opinión que está sustentando. Sean concretos y concisos. Eviten los términos generales, vagos y abstractos. Caminamos horas bajo el sol. Es mejor que fue un prolongado periodo de una caminata exhausta en pleno rayo del sol. Sean concisos también. La sobreelaboración puede hacer que el lector e incluso el autor se pierda en un mar de palabras, es decir, exponga los argumentos con claridad. Presenten sus ideas en un orden natural. Usualmente, los argumentos cortos se escriben en 1 o 2 párrafos. Pongan primero la opinión, seguida de sus propias razones, o expongan primero sus premisas y extraigan la conclusión al final. En cualquier caso, expresen sus ideas en un orden tal que su línea de pensamiento se muestre de la forma más natural a sus lectores. Vamos a poner como ejemplo este argumento corto del escritor, filósofo y matemático británico, ganador del Premio Nobel de Literatura, Bertrand Russell. Enrique, ¿me ayudas a leerlo, por favor? Por supuesto. Los males del mundo se deben tanto a los defectos morales como a la falta de inteligencia. Pero la raza humana no ha descubierto hasta ahora ningún método para erradicar los defectos morales. La inteligencia, por el contrario, se perfecciona fácilmente mediante métodos que son conocidos por cualquier educador competente. Por lo tanto, hasta que algún método para enseñar la virtud haya sido descubierto, el progreso tendrá que buscarse a través del perfeccionamiento de la inteligencia antes que el de la moral. En este pasaje, cada afirmación conduce naturalmente a la siguiente. Russell comienza señalando las 2 fuentes del mal en el mundo: los defectos morales, como él lo denomina, y la falta de inteligencia. Afirma entonces que desconocemos cómo corregir los defectos morales, pero que sabemos cómo corregir la falta de inteligencia. La expresión "por lo tanto" indica claramente su conclusión. El progreso tendrá que llegar mediante el perfeccionamiento de la inteligencia. Cada frase de la cita está precisamente en el lugar que le corresponde. Vamos a suponer que hubiera escrito algo así. Los males del mundo se deben, por completo, tanto a los defectos morales como a la falta de inteligencia. Hasta que algún método para enseñar la virtud haya sido descubierto, el progreso tendrá que buscarse a través del perfeccionamiento de la inteligencia antes que el de la moral. La inteligencia se perfecciona fácilmente por métodos que son conocidos por cualquier educador competente, pero la raza humana no ha descubierto hasta ahora ningún medio para erradicar los defectos morales. Como pueden ver, son las mismas afirmaciones y conclusiones. Entonces, ¿se entienden igual? Bueno, yo observo que tiene un orden diferente y la expresión "por lo tanto" que se utilizó en la otra frase antes de la conclusión, no la escribieron. La verdad me cuesta más trabajo entender lo que dice de esta manera. Las afirmaciones no están enlazadas de forma natural
y tuve que leerlo 2 veces para comprender y llegar a la conclusión. Muy buenas observaciones. ¿Pueden ver la importancia de ordenar coherentemente sus ideas? Para argumentar existen más reglas, pero terminaremos con la siguiente. Partan de premisas fiables. Pueden tener a la mano ejemplos conocidos o autoridades bien informadas que están claramente de acuerdo. Si no están seguros acerca de la fiabilidad de una premisa, es probable que tengan que hacer alguna investigación. Es fundamental que cuando se presente alguna información, esta sea comprobable. A veces pensamos que cuando nos hablan de reglas será muy aburrido y tedioso. Sin embargo, este listado me resultó muy interesante y útil. Continuemos aprendiendo y veamos la siguiente información. Para opinar de manera razonada y argumentada es necesario combinar 2 aspectos. Por un lado, conocer el tema sobre el que se va a opinar y por el otro, ser competente lingüísticamente para expresar una opinión de manera adecuada, coherente y eficaz. Por eso, las frases que nos ayudan a jerarquizar los argumentos y organizarlos son importantes, puesto que dan claridad a nuestras posturas y a las ideas con las que los sustentamos. Cuando están investigando sobre un tema específico, por ejemplo, para elaborar un artículo de opinión o un ensayo, es común encontrar una cantidad considerable de textos y autores que lo abordan desde diversos puntos de vista que no siempre coinciden entre sí, por lo que es probable que se vean en la necesidad de tomar decisiones respecto a la información que seleccionarán. Profesora, entonces el fragmento que leímos anteriormente sobre las redes sociales, ¿de qué tipo es? Es un argumento mediante ejemplos que ofrece uno o más ejemplos específicos en apoyo de una opinión. Por eso primero señala que no le hablamos al vecino y luego nos explica con el ejemplo del cartero y sus vivencias. Estás en lo correcto. También debemos considerar, como dice Weston en su libro, contemplar los argumentos por analogías y nos proporciona el siguiente ejemplo. ¿Me ayudas a leerlo, Enrique? Claro. La gente lleva su coche a arreglar y a revisar cada pocos meses sin rechistar. ¿Y por qué no prodigan los mismos cuidados a su propio cuerpo? Este argumento sugiere que realizarse un chequeo médico de forma regular es como llevar el coche a revisión. Los cuerpos de las personas son similares a los coches porque el cuerpo humano puede desarrollar problemas si no se revisa de forma regular. Por lo tanto, la gente también debería acudir a un chequeo y una revisión médica de forma regular. Entonces, cuando un argumento tiene semejanzas entre 2 casos, es muy probable que sea un argumento por analogía. Efectivamente. Sigamos analizando otro tipo de argumentos. Prestemos atención a los argumentos de autoridad. Estos son una forma de razonamiento que recurre a lo que ha dicho una persona o entidad calificada sobre un tópico determinado para defender una posición. Por ejemplo, es razonable confiar en lo que ha dicho Friedrich Nietzsche sobre el pensamiento europeo porque era un experto en filosofía. Sin embargo, confiar ciegamente en este tipo de argumentos puede ser arriesgado. ¿No lo cree, profesora? Puede ser que en ocasiones estos argumentos carezcan de fuentes fidedignas y confiables. Así es que cuando tengan dudas, les sugiero que verifiquen y comprueben las fuentes, datos y otras publicaciones que respaldan dicha argumentación. Profesora, ya vimos argumentos que utilizan ejemplos de analogía, de autoridad. ¿Podemos identificar algunos otros? Claro, tenemos uno que es verdaderamente interesante, el argumento de causa-efecto. No es otra cosa sino saber qué causa qué cosa. Como cuando queremos averiguar qué o quién es la causa de algo con el fin de felicitarle o culparle, ¿no? Así es. La prueba de una afirmación sobre las causas es habitualmente una correlación entre 2 acontecimientos o tipos de acontecimientos.
Vamos a suponer que ustedes se preguntan por qué algunos de sus amigos tienen más creatividad que otros. Hablan con sus amigos y descubren que quienes tienen una gran imaginación también son personas que están al tanto de las noticias, leen literatura, etc. Mientras que la mayoría de aquellos que no tienen creatividad no leen. En otras palabras, descubren que hay una correlación entre gustarles la lectura y tener una gran imaginación. Entonces, debido a que leer mucho parece estar correlacionado con tener creatividad, probablemente concluiría que leer conduce a tener imaginación y creatividad. Exactamente. Y eso nos proporciona la causa y el efecto. ¿Qué les parece si ponemos en práctica lo que ya explicamos sobre los argumentos en un artículo de opinión? Les propongo el siguiente reto. Vamos presentando algunos párrafos y ustedes identifican el tipo de argumento que le acompaña. Adelante, profesora. Acepto el reto. El artículo de opinión es el siguiente. Abandono y maltrato animal por Juan José Ventura en el periódico Extremadura. Sigue la sangría. Cada año leo en los teletipos por estas fechas unas cifras que me dan escalofríos. En 2016, más de 137,000 perros y gatos fueron abandonados en España. La cifra supone un frenazo de la tendencia a la baja en datos de un estudio sobre el abandono y la adopción de animales de compañía de la Fundación Affinity. Vamos analizando estos párrafos. Aquí se presentan argumentos. Y si es así, ¿de qué tipo son? Profesora, pienso que aunque aquí presentan datos, no están funcionando como argumentos, sino como parte de la introducción a su hipótesis sobre este tema. Es correcto. En este primer párrafo nos está mencionando los antecedentes de la problemática que abordará más adelante y aún no hay ningún argumento en juego. Siguiente párrafo. Nunca entenderé el motivo para dejar desamparados a seres vivos tan nobles ni tan hermosos. El estudio señala que la aparición de camadas no deseadas es la primera causa de abandono, especialmente en estas fechas. Yo me voy de vacaciones y no sé qué hacer con Dali y Gala, mis dos gatos. Bueno, en realidad son más de mi señora que míos, pero ellos me dan su cariño y respeto. Les buscamos acomodo para que no sufran nuestra ausencia y nosotros también les echamos de menos. Y eso también es un rasgo humano que no todos los humanos presentan. Estoy emocionado porque siento que sé qué elementos podemos identificar. Su opinión es que nunca entenderá, no importa las razones, la crueldad animal y posteriormente maneja un argumento de causa-efecto. Después uno de utilización de ejemplos y cierra con uno que hace alusión a las experiencias compartidas. Muy bien. ¿Ustedes en casa pudieron identificar los mismos elementos? Además de los argumentos, también podemos reconocer que parte de premisas fiables presentan sus ideas en un orden natural. Fue concreto y conciso, además de indagar, explicar y defender su opinión. Profesora, ¿cuántos argumentos considera que son suficientes para defender una opinión? Aunque en este ejemplo el autor que tiene experiencia en la redacción de este tipo de argumentos enlaza varios, para los que somos principiantes, como regla general, les recomiendo que expongan un argumento por párrafo. Incluir puntos diversos en el mismo párrafo si no saben utilizarlos. Pueden confundir al lector y hacer perder aspectos importantes. Usen su argumento principal para plantear sus párrafos. ¿En qué momento debemos comenzar a plantear los argumentos? Una vez que hayan aclarado la importancia de la cuestión que están tratando y que hayan decidido qué es exactamente lo que se proponen hacer en su trabajo. Están en condiciones de desarrollar su argumento principal. Para resumir lo que hemos estudiado, es importante señalar que entre las características de los textos argumentativos se puede identificar consistencia, porque los argumentos se construyen con datos
previamente investigados. Coherencia, porque las ideas están relacionadas a partir de una idea principal y se derivan las demás. Marcadores discursivos que se usan para introducir. Datos o hechos, argumentos de autoridad, argumentos de ejemplificación, argumentos de causa-efecto, argumentos por analogía, argumentos por experiencia. Por otra parte, las fuentes de información y posturas sobre un mismo tema varían dependiendo de si la información proviene de fuentes sustentadas o bien son opiniones basadas en posturas o experiencias personales. En el caso de la opinión personal o experiencias, estas se incorporan a los textos a través de frases tales como a mi juicio, en mi opinión, opino que, a mi parecer, me parece que, a mi entender, en mi experiencia. Mientras que en el caso de fuentes documentales, estas se sustentan en investigación de campo, fuentes de consulta textual, información sustentada en textos, artículos, entrevistas o a través de citas textuales. Les sugiero que para ampliar la información sobre su tema, localicen en sus libros de texto el aprendizaje esperado. Comprende el propósito comunicativo, el argumento y la postura del autor al leer artículos de opinión, para que cuenten con mayor información acerca de la manera en que podemos escribir los argumentos de nuestras opiniones. Les propongo un reto que les ayudará a reforzar los aprendizajes que analizamos en esta sesión. Investiguen acerca de algún tema de su interés, tomen una postura y escriban los argumentos que la sostengan. Si llegaran a tener alguna duda, revisen sus notas y consulten su libro de texto. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 3, en la que hemos aprendido cómo validamos los argumentos. Hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima! Maestra, interesante. Yo vi en el libro de texto, Sí, que es este diccionario de la... Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.